Amigos de Videos Bolivia, les presentamos las palabras del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Este es su mensaje en la efeméride de Bolivia, en el marco de los 197 aniversario de la independencia de Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Hermano Hiliri Elpiri, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, hermanos asambleístas, senadores, senadoras, diputadas, diputados, representantes supraestatales, ministras, ministros, hermano secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos, representantes del cuerpo diplomático, embajadoras, embajadores, representantes de organismos internacionales, hermanos de la Central Obrera Boliviana y sus afiliados, hermanos representantes de las organizaciones sociales, campesinos, interculturales, autoridades originarias, indígenas y nuestras hermanas Bartolinas Cisas, autoridades judiciales, hermanos gobernadores, hermanos alcaldes, Tribunal Supremo Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, hermanos de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, representantes de las iglesias, autoridades universitarias, hermanos empresarios privados, bolivianas, bolivianos, compatriotas que se encuentran en el exterior, hermanos de los medios de comunicación. Un fuerte abrazo con cariño, aprecio, admiración y profundo respeto a todas las bolivianas y bolivianos, a los que estamos en Bolivia, a los que residen en el exterior. Nuestro agradecimiento y gratitud a los hermanos de Chuquisaca y de Sucre por recibirnos en la Casa de la Libertad en el día de conmemoración de la fundación de Bolivia, día en que recordamos los 197 años de la guerra de la independencia. Guerra librada durante 15 años en la que derrotamos a los invasores después de 3 siglos de crímenes impunes, genocidio y saqueo de recursos. Es una fecha para remembrar la resistencia, lucha de las hermanas y los hermanos nacidos en nuestra tierra madura de la eterna juventud en permanente renovación, Abya Yala, en contra de los invasores que asaltaron nuestros territorios con la idea de exterminarnos, borrarnos del mapa y eliminarnos del planeta Tierra. Es un acontecimiento simbólico e histórico que en este momento los pueblos originarios estemos en la Casa de la Libertad, recordando los hechos de nuestra historia que se remontan a más de 30.000 años. En este periodo cuyo estudio recién está empezando, también hay hitos claves para remembrar, como este, que hace 3.500 años atrás ha surgido el dominio territorial de Tiwanaku,
porque hace 1000 años atrás han surgido los señoríos aymaras y luego en 1477 fueron creadas las provincias incaicas del Collasuyo en Charcas. Después de la invasión y la colonización de los territorios de la Vía Yala, hace 400 años fue creada la Real Audiencia de Charcas con su centro administrativo y religioso, primeramente llamado Choquechaca, después La Plata y hoy Sucre. La dominación hispánica desde sus inicios fue combatida por los rebeldes originarios y por los patriotas de pensamiento independentista de Charcas, que junto con la gesta libertaria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre han dado lugar a la independencia de las provincias del Alto Perú. En una carta escrita por Antonio José de Sucre, el 23 de enero de 1825, en un contexto posbélico, leemos, comillas, el Libertador ha mandado levantar monumentos que recuerden a las futuras generaciones los servicios de los vencedores de Junín y Ayacucho, de los soldados de la libertad y de la victoria, para que su memoria tenga la duración del sol, cierra comillas. La política de dominación colonial direccionada para exterminar la herencia originaria, someter mediante el engaño, codiciar sin límites, saquear sin ética ni piedad, ha producido millones de víctimas anónimas y millones de rebeldes anónimos, y para ellos va la eterna memoria que tiene la duración del sol, que brillará eternamente para los rebeldes originarios y para los patriotas independentistas, quienes ofrendaron sus vidas por nuestra independencia. Solo aceptando nuestras raíces seremos libres. Negándonos a nosotros mismos, seguiremos siendo dominados. Para los pueblos originarios la fuente de rebeldía siempre fue la misma. Tanto hoy como ayer, nuestra rebeldía se desprende naturalmente de toda acción que vulnera el natural estado de vivir en complementariedad entre los humanos y en equilibrio con nuestra madre tierra. A lo largo de la historia de los pueblos originarios en nuestro país, los procesos de cambio a la rebeldía sucedían cíclicamente. Del mismo modo se han dado los acontecimientos a partir de 1992, cuando ha empezado el tiempo del cambio del rebelde Décimo Pachacuti. En el 2006 se ha dado el despertar político del pueblo boliviano y en el 2020 ha tenido lugar un despertar de la conciencia rebelde, donde el pueblo boliviano vuelve a levantarse en contra de un sistema que se destruía a sí mismo, en contra de la vida humana que se eliminaba a sí misma, en contra de una justicia injusta que se ha separado de las leyes naturales y en contra de una democracia que se ha negado a sí misma, dando lugar a golpes de Estado y las dictaduras. De la doctrina política foránea hemos aprendido que la democracia es un gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo, pero la historia colonial republicana del país ha demostrado que los gobiernos democráticos no han sido del pueblo ni para el pueblo, ni ejecutados por el pueblo. Hasta el año 2006, la democracia paliativa fue incapaz de resolver los problemas reales de una Bolivia dividida, excluyente, racista y sin ninguna posibilidad de alcanzar consensos. La indiofobia, la discriminación y la ausencia total de políticas para una vida socioeconómica complementaria entre estilos de vida distintos han generado la injusticia politizada, la pobreza, la división, las desigualdades y las heridas profundas en la identidad nacional. En este momento de la crisis civilizacional del Occidente,
La democracia es un símbolo que se está destruyendo a sí mismo, porque nace de la idea de dividir para gobernar y fracasa en trascender el gobierno de las mayorías en ausencia de capacidad de construir consensos entre todas y del todo. La democracia, al nacer de la idea de dividir para gobernar, no ha conseguido la equidad y no tiene la capacidad de descolonizar y despatriarcalizar a los pueblos. La gran crisis civilizatoria de las democracias del capitalismo financiero global, protagonizada hoy por los operadores de las corporaciones transnacionales en el ámbito de la crisis climática, crisis económica, hídrica, energética, alimentaria, educativa, institucional, crisis espiritual, del arte y de la cultura, y la gran crisis sanitaria, argumentan la tesis que la democracia sea destruida a sí misma. En este contexto, muchos de nosotros ya estamos percibiendo la hoja de ruta de los cambios que el rebelde tiempo del 10º Pachacuti exigirá de los bolivianos y de toda la humanidad. Vemos con claridad cómo se están deteniendo y apagando las turbinas del viejo sistema en todas las áreas de la mencionada crisis universal. Para quienes hemos vivido engañados durante siglos, el tiempo del 10º Pachacuti está revelando la verdad y nos está enseñando cómo conquistarla y cómo sanar y cómo sacar propias conclusiones. A los pueblos que conocen la verdad y saben lo que quieren, es mucho más fácil engañar y manipular. Tenemos que comprender quién y para qué boicotea a la verdad y produce falsedades. Necesitamos saber quién manipula la verdad, chantajea y somete mediante engaños. Hoy vemos claramente que el combate más fuerte de la crisis se está dando en el escenario donde se revela la información censurada, la información confidencial y privada de los círculos de poder y de la dominación. Vemos las rutas de circulación de la información falsa y la desinformación como eficaces herramientas del chantaje, de la manipulación, de la vigilancia y del control. Según nuestra ética, la verdad tiene que comprenderse como una fuerza que nos asiste, nos protege y nos incentiva a actuar. El despertar informativo tiene que darse al interior de cada individuo y de cada comunidad. Nuestro pensamiento de la comunidad tiene fuerza protectora y ayuda a separar la información falsa de la verdadera para tomar posesión y decisión en cada momento. Todo indica que en la era del capitalismo de la información, de la comunicación abierta, en redes sociales es justamente la política y la democracia que sufrirán grandes trastornos. La infocracia está intentando reducir a la persona humana a un perfil que piensa datos y obedece al algoritmo oportunista que lo vigila, tal como nos advierte el filósofo alemán de origen coreano, Jung-Chul Han. El totalitarismo mediático de Big Data pretende sustituir la ideología, el pensamiento libre de la comunicación por el control y la vigilancia de datos. En la era del totalitarismo mediático, se está utilizando los datos para administrar las conveniencias y no para comunicar los datos referentes a la verdad de los hechos. La crisis de la posverdad y circulación de la transverdad oportunista destruyen la comunicación en democracia, sustituyéndola por el totalitarismo de la telecracia, la infocracia y la mediocracia. En este contexto del proceso de cambio del 10º Pachacuti, nos está revelando la hoja de ruta de una recolonización o intentos de una nueva colonización, protagonizada por el capitalismo financiero de las corporaciones transnacionales,
a través de la telecracia, la infocracia y la mediocracia. Asimismo, nos advierte sobre nuevas modalidades de desestabilización de las soberanías de nuestros pueblos. El 10º Pachacuti no nos abandona y nos muestra cómo liberarnos y cómo defendernos al hacernos comprender que las batallas por la verdad y la soberanía se ganarán en el escenario energético de la conciencia individual y de la conciencia comunitaria. Las batallas exigirán de las mujeres y de los hombres libres que pongan de su parte y se preparen para comprender que el viejo sistema agoniza irreversiblemente, que todos, cada quien a su ritmo, van a trascender el antropocentrismo, el egocentrismo, el consumocentrismo y la codicia, sanándose así la humanidad, el planeta y la vida misma. En este momento del proceso de cambio en nuestro país, el camino está marcado por una ruta de transición hacia una democracia inclusiva y complementaria, sin renunciar jamás el derecho a vivir libres, con soberanía y en la unión con la gran matriz de vida. Los pueblos originarios fuimos y seremos siempre los guardianes de la gran matriz de vida, anterior a todo Estado, a todo modelo, a todo sistema y a toda doctrina. Vivimos actualmente el momento culminante de la crisis civilizacional universal y en este contexto nuestro gobierno está promoviendo las reformas en materia de leyes que debe ser con la participación plural de todos los actores para transformar el sistema de derecho y de la justicia y aportar una jurisprudencia que reconoce a todos y a todo como sujetos creadores y criadores de vida en complementariedad y equilibrio, para descubrir también el universo de derechos que contiene la vida misma. El viejo sistema de justicia se ha destruido a sí mismo, porque se ha separado de las leyes naturales y ha silenciado la sabiduría de nuestra cosmovisión, que advierte que los derechos de todo ser vivo son anteriores a todo estado de derecho, que los derechos de la vida humana no provienen de adjudicaciones doctrinarias que pueden hacer los estados, que la gran matriz de vida y la vida humana son anteriores a todo derecho y son el fundamento del derecho mismo. La crisis del sistema de justicia llama a comprender que los derechos no son otorgados sino reconocidos, y se los reconoce cuando el principio de complementariedad y equilibrio al interior de cada manifestación de vida y entre los fenómenos vivos está siendo vulnerado. Mientras se vive según el principio de complementariedad, equilibrio y armonía, no se está vulnerando la ley natural de vida. Consecuentemente, los derechos y su garante, el Estado no tendría razón de ser. En nuestra cosmovisión del culto a la vida, se comprende que la libertad, el individuo, los derechos y la justicia no son anteriores a la vida y no están por encima de la comunidad, porque la propia estructura de vida es comunitaria, siendo común para todas, todos y el todo. Por eso nos concebimos criadores de la vida y no propietarios de la vida. Criamos la vida y la vida nos cría. Pertenecemos a la vida y nos debemos a la vida. Este es el tiempo de liberarnos de toda relación de dominio, donde nadie es libre, ni el dominador ni el dominado. Nuestra libertad es ante todo la responsabilidad de movernos en la conciencia de la gran matriz de vida que unifica a todos y al todo, al Tajpacha, todo lo que existe. Vivimos el punto de quiebre de la crisis civilizacional del Occidente. La humanidad está comprendiendo que fue engañada al aceptar la cultura de la muerte,
de la división y del sufrimiento. La Madre Tierra grita su llamado en el lenguaje atormentado de lluvias y truenos, de huracanes, de gemido de volcanes, de olas de calor y fuego, del grito de la gente y de lo que la gente calla por censura o por indolencia. Desde el 2020 toda la tierra se ha cubierto con las emociones destructivas y dolorosas que sirven de redes de comunicación de las fuerzas tiránicas y dominantes de la humanidad y de la Madre Tierra para mantener el sometimiento y el exterminio. A la humanidad se le ha negado vivir en libertad, en equilibrio y unidad. La humanidad fue concebida a la división. La humanidad fue conducida a la división, a las guerras, a matar la vida y a morir. Con el rebelde Décimo Pachacuti, el tiempo ha llegado para que la mentira sea desenmascarada y la verdad sea revelada. La liberación de la verdad traerá un estado de conciencia nueva. La gente se va a conectar con sus raíces, con nuestro sapi, y desarrollaremos la capacidad de gobernarnos nosotros mismos. Al trascender toda división, sanaremos la vida donde el principio de complementariedad ha sido vulnerado. Para ello, necesitamos formar seres íntegros, líderes capaces de trascender toda división, que cerrar las redes por donde se comunican las fuerzas tiránicas y destructivas de la humanidad y de nuestra Madre Tierra. Todo el mal propiciado al pueblo boliviano por los enemigos de la vida y de la Madre Tierra ya está hecho, pero la vida se ha encargado a poner a las mejores mujeres, a los mejores hombres, para participar en el rebelde tiempo del Décimo Pachacuti y vencer. La libertad es una energía que nunca muere, que es de todos y que nadie la puede quitar ni regalar a nadie. La libertad y la soberanía son guardianes naturales del vivir bien. Es el momento de asumir el papel de hijas y hijos de la Madre Tierra y del Sol, conscientes del ADN luminoso, movidos por el gran espíritu de vida. Volveremos a ser huilcas, volveremos a ser luz, hasta volver a los tiempos del equilibrio. Jayá el Estado Plurinacional de Bolivia. Jayá ya los pueblos indígenas del mundo. Ucamapan. Esas fueron las palabras del vicepresidente David Choquehuanca. En un mensaje que duró más de media hora, se refirió a la historia del país y dijo: negándonos a nosotros mismos siempre seremos dominados. El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dio inicio a la 11ª sesión ordinaria en la ciudad de Sucre. Tras el ingreso protocolar del presidente Luis Arce Catacora a la sesión, el vicepresidente fue el primero en dirigirse al país en este 197 aniversario de independencia. Negándonos a nosotros mismos siempre seremos dominados, decía David Choquehuanca en su mensaje, que inició su discurso con un recuerdo de la historia de Bolivia. La autoridad reconoció que actualmente el país enfrenta una crisis de justicia, pero esto deja ver que los derechos no son otorgados sino reconocidos. Todo el mal propiciado al pueblo boliviano por los enemigos de la vida y de la Madre Tierra ya está hecho, pero la vida se ha encargado de poner a las mejores mujeres, a los mejores hombres para participar en el rebelde tiempo del 10º Pachacuti y vencer, manifestó. Además, remarcó que la libertad es sobre todo la obligación de que los bolivianos se muevan con conciencia social. Añadió que en el país ya no rige la ley de dividir para gobernar. La democracia es un símbolo que se está destruyendo a sí mismo porque nace la idea de dividir para gobernar
y fracasa en trascender el gobierno de las mayorías en ausencia de capacidad de construir consensos entre todas y todos y el todo, expresó David Choquehuanca. Su mensaje duró aproximadamente media hora y principalmente giró en torno a las frases de filosofía y de historia en la que citó a varios autores. ¿Qué opinan ustedes frente al mensaje del vicepresidente David Choquehuanca? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.